Amado Dios, qué bueno, Señor, es estar reunido para escuchar de ti, Padre Santo, y para poner oídos a tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que de veras abras nuestros oídos, Señor, y que pongas en las palabras de Carlos, Padre, en la boca de Carlos tus palabras. Que tu palabra, Dios mío, corra y sea glorificada, y que nosotros estemos atentos a ella. Te bendecimos por cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ahorita, Carlos, son todos tuyos. Bueno, todos. Porque está el chunche que salió ahí. Una pequeña falla técnica, pero ahorita está Carlos de Reyes. No sé si sabían, pero está en el extranjero. Carlos, o sea, está en el extranjero porque está en el otro lado de la mesa. No está al revés aquí. Pero mejor sí. Ahí está, guachale. Ok. En cualquier momento, Carlitos. Es solo para probar la paciencia de los hermanos. Sí, estamos haciéndolo a propósito para probar la paciencia de esta congregación. Abierto, porque yo tengo apagado el teléfono. Nosotros nos sujetamos. Sí. Okay. Nos sujetamos, pero no son nos sujetamos. Que cierren los micrófonos. Sí, amados hermanos, solamente una pequeña recomendación. Recuerden tener sus micrófonos cerrados hasta que, ¿cómo se llama? Si alguien quiere hablar, ¿cómo se llama? Carlos no va a estar viendo todos nosotros. Entonces, abran su micrófono y dicen, Carlos, ¿podrías detenerte un momento? O algo así. Y entonces hacen su pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Carlos, ya. Ok, aquí en este lo... Okay. Muy bien. Pero hay eco. Sí, pero no eres tú. No soy yo. Ok, muy bien. Ok, hermanos, considerando el tema de la autoridad, en realidad, aunque yo lo puse como punto 3, lo pongo así como punto 3 porque era la forma en la que yo iba experimentando con los hermanos de la congregación, ¿no? Y entonces, una de las cosas que me di cuenta, mi intención era buena, mi intención, como digo, era la de obedecer la palabra de Dios y empezar a actuar conforme a los principios. Entonces, pues empecé a reconocer mi necesidad, no soy individual, a buscar la unidad, pero a pesar de eso, todavía en la congregación se notaba, mira, me salen cosas ahí, eso es lo que me descontrola. Ok, gracias. Notaba que a pesar de que tenía la buena intención en la iglesia, aunque ya no me llamaban pastor, aunque ya hablamos de que teníamos un consejo y que había multitud de consejos y todo, pero la iglesia me seguía viendo a mí como el pastor. No reconocía la autoridad de aquellos, ¿verdad? Aunque yo lo decía, no la reconocía. Entonces le empecé a buscar una vez más en Dios cómo hacer eso, para que entendiera la iglesia que éramos un consejo y vieran a los demás hermanos con la misma autoridad que me miraban a mí. Y básicamente tomé 2 versículos bíblicos para desarrollar el tema. El primero es el enfocar la actitud del siervo, del que está bajo autoridad, porque todos comenzamos estando bajo autoridad, ¿verdad? Todos comenzamos dependientes, consecuentemente todos comenzamos bajo autoridad. Y si no se comienza bien, ¿verdad? Si la raíz es mala, el árbol y el fruto va a ser malo. Entonces yo me di cuenta, dice en Juan capítulo 13, versículo 16, y aquí leo esto para hablar la actitud del corazón del que está bajo autoridad, no del que está en autoridad. Dice así, primero, no es, sí, de cierto os digo, esto es Jesús hablando, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Esto es sumamente importante,
¿Cuántas divisiones en la iglesia no se han dado? Porque alguno de las personas que no es el pastor o que no es el líder de la iglesia, y esto de luego pasa más que todo en las iglesias donde no hay una multitud de consejo. Porque cuando se rebelan contra el pastor, pues él es todo, ¿verdad? Pero cuando alguien llega a saber más que el pastor, o cree tener más capacidad, o se mueve, es más carismático, tiene dones, entonces la iglesia se deja llevar más que todo por esas cosas, por la carisma y lo otro, y entonces se divide. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que el enemigo siempre ataca a quien está bajo autoridad. En el caso de Eva, no es el hecho porque haya sido mujer, sino que es el hecho porque estaba bajo autoridad. Y el enemigo rápido fue y la tentó a ella. Y si se dan cuenta, el comunismo, que sigue siendo la misma arma del diablo, porque no puede inventar nuevas cosas. Dice que no ignoramos sus artimañas porque Dios no le permite inventar nuevas. Y si fuéramos diligentes en leer la Biblia, ya sabríamos cuáles son las artimañas del diablo y no caeríamos en ellas. Él va siempre a atacar al que está bajo autoridad. Y miren, el comunismo decía, ¿va a quiénes? A los pobres, a los que sienten, y empieza así, siempre a esos condenados capitalistas, y siempre en las familias, ¿a quién es donde se pone el ataque primero? A los hijos, si es que tu papá no te comprende, ¿verdad? Mira, los otros jovencitos andan ahí paseando, pero a vos no, te tienen así. Entonces, el concepto aquí es, enfoquémonos en nuestro rol de estar bajo autoridad. ¿Se recuerdan que en otras ocasiones yo he dicho que cuando se habla de someterse unos a los otros, lo que la Biblia nos está diciendo es ¿a quién le rindes cuentas? ¿Quién es mayor que tú? No está diciendo a ver qué autoridad tengo yo, cuántos tengo bajo mi cuidado, sino que ¿a quién le rindo cuentas? ¿Verdad? Como cuando se dice alíñense por tamaño. Entonces, yo no busco al más chaparro, yo busco al quien es más alto que yo para alinearme a la par del que es más alto que yo. Entonces, este concepto, si queremos llegar a ser usados por Dios, si queremos llegar a ser líderes, lo primero que tenemos que entender es que el siervo nunca es mayor que su Señor. Puede llegar a saber más, puede llegar a tener, como digo, muchos dones y mucho estudio, pero su actitud debe ser de respeto y de honra a su Señor. ¿Cuántos alumnos destacados en medicina o en ciencias y en otras cosas que llegan y hasta son honrados y galardonados, pero ellos siguen dando siempre un buen reporte del maestro, ¿verdad? Del que les enseñó, del que fue el que les dio los primeros pasos? Y eso es lo mismo con nuestros padres. Ya al ser mayores de edad, ya nos casamos, tenemos nuestra propia familia, ya no estamos bajo autoridad, pero la honra siempre debe quedar, ¿verdad? Porque es el siervo, y en este caso el hijo en cuanto a honra se refiere. El siervo en cuanto a honra nunca llega a ser mayor que su Señor. Ahora en la práctica definitivamente tiene que llegar a ser mayor, porque si no, no creceríamos, ¿verdad? Si el alumno nunca pasa a sobrepasar a su maestro, no pasarían de saber lo mismo, y nos quedamos estancados en un mismo conocimiento. Lo mismo pasa también en las congregaciones. Los hermanos que están levantándose deben de llegar a tener más revelación y más luz que la que tenemos los que estamos enseñando. La meta es, tristemente, al no tener el respaldo de los que están bajo autoridad, al sentirse amenazado como que aquí si me descuido me quitan el lugar, entonces eso no da lugar a estar buscando de Dios y estudiar la palabra para recibir nueva revelación. O por el otro lado, si alguien se empieza a levantar con dones, si alguien se empieza a levantar con que el Señor lo quiere usar y el pastor o el que está en autoridad se siente amenazado y lo empieza a bloquear, lo empieza a limitar, ¿verdad? Entonces, debemos de comenzar primero por esa actitud de como siervos respetar la autoridad y darle siempre la honra. Todos somos humanos y cometemos errores. Nunca va a haber uno de nosotros que llene todas las expectativas. No va a haber nunca alguno de nosotros que no se equivoque, que siempre esté llevando las cosas hacia adelante. Pero lo que debemos de respetar es la función. Entonces, si alguien está en autoridad de nosotros, si es nuestro jefe, si es nuestro maestro, si es nuestro entrenador, hay que respetar la función, aunque la persona tenga defectos, siempre y cuando no estamos hablando de encubrir pecados, no estamos hablando de obviar una rebeldía en la palabra de Dios, pero cosas
que me cae mal cómo habla, que no me gusta esto, eso debemos de obviarlo y respetar la función. Entonces, al yo darme cuenta de eso, a Dios gracias por la misericordia de Dios, yo sí, quizá porque fui entrenado, no quise en el quizá, porque tuve el ejemplo de un padre estricto. Tuve un padre estricto al cual no se le podía ni cuestionar sus órdenes, ¿verdad? Como digo, él solo hacía y nos teníamos que poner firmes. Entonces no me fue nada difícil respetar mis autoridades. Y cuando ya vengo a la iglesia, el pastor se convirtió en mi héroe, ¿verdad? Y como yo tenía mis traititos en aquel entonces, el llanero solitario, el zorro. Entonces, cuando ya vengo a la iglesia, pues el varón de Dios, ¿verdad? y tuvimos, bueno, tuve yo en mi desarrollo tres diferentes pastores, y a los tres les serví. A los tres los consideraba como, para mí era un privilegio, era a donde querían que fuera yo iba y hacía por estar con ellos. Entonces coseché el fruto, coseché el tener la dicha de tener unos hermanos que me apoyaban y que también confiaban en mí. Pero, ok, eso era entonces mi actitud. Pero ¿cómo hago para que la iglesia, cómo hago para que los demás se den cuenta que mis hermanos están en autoridad? Entonces yo tenía que establecer la autoridad de ellos. Y ahí es donde me empecé a enfocar ahora en el rol de el que tiene la autoridad. Y así como el ejemplo para ser siervo es Jesús, para ser autoridad también es Jesús. Y el texto lindísimo con el cual saqué la enseñanza es Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa es la actitud de un líder. Un líder no debe de sentirse amenazado por los dones que hay en la congregación. Debe de gozarse y debe de hacerles espacio para que puedan desarrollarlo. Porque si en realidad lo que buscamos es el reino de Dios, y alguien puede llevar las cosas más adelante de lo que ahora estoy llevando, entonces hay que abrir el espacio y dejar que lo haga. Yo decía, apliqué eso cuando estuve en el Congreso, les dije, miren, aquí todos entramos con distinta camisola, la de nuestro partido, pero ahora ya tenemos que quitárnosla y ponernos la de la selección nacional. Y aquí no importa si él es uno de el que está en mejor oportunidad de hacer algo por el Señor. Si alguien del partido con el que más peleamos, del partido que somos contrincantes, sale con una buena ley o con algo que vaya a bendecir a la nación, hay que pasarle la pelota y que él meta el gol. Hay que apoyarlo. Pero en el Congreso no era así. Todos, si no es de nuestro partido, lo bloqueo. Y si es de los... es terrible. Por eso es que no hay gobierno en Guatemala y por eso es que no hay orden. Porque los que están en autoridad quieren apachurrar, ¿verdad? No quieren dejar que nadie se levante. Y tristemente también los que están bajo autoridad están viendo cómo le mueven la silla al que está en autoridad, ¿verdad? Entonces, para nosotros en el reino, y no estamos hablando solo de líderes, es lo mismo en la familia, ¿verdad? Por ejemplo, la esposa es ayuda idónea del marido. No es que el marido sea el Pedrito de la película, la esposa, siempre voy a usar a la mujer virtuosa, la que se encargaba de todo, ¿verdad? El esposo solo cobraba el cheque. Pero eso lo saca adelante. Y saben, dando una plática, recuerdo ahora que me invitaron fue en Ecuador, y la plática era sobre la mujer virtuosa. Entonces yo le llamé la sencillez de la mujer virtuosa. Y en lugar de hablar Proverbios 31, agarré a Ruth la moabita, como ella seguía sujetándose a su suegra, como ella acataba lo que le decía a su suegra, como se le daba gracias a los que le dejaban trabajar y todo, en fin, cómo era sumisa. Y por eso todo el pueblo llegó a conocer que ella era virtuosa. Y cuando finalmente se casa, pues viene a ser la abuelita de David, ¿verdad? Lo que se siembra, se cosecha por esa actitud. Entonces, por un lado, hay que tener corazón de siervo. Hay que ver, dice que en cuanto a honra, debemos de preferir al otro. En cuanto a honra,
preferidos los unos a los otros. No andar buscando nuestra honra, sino que la honra de los que están con nosotros. De ahí que empecé y también, perdón que me ría, pero es que conforme estoy hablando me recuerdo de lo que pasaba. Entonces quise, para darles la oportunidad, empezamos a rotarnos en la predicación. Ya no predicaba solo yo, ¿verdad? Y cuando estaba predicando otro, yo me sentaba y, amén, sí, ¿verdad? Y después me enteraba de que se ponían nerviosos. En una ocasión ya aquí en Guatemala íbamos Mario, Rita, Lili y yo. Y entonces a Mario Castillo, ¿verdad? Yo le dije, vos vas a dar una plática, ¿verdad? En la educación de los niños. Y a los del Salvador les dije, miren, pero vengo con un hermano y él va a dar, no, hombre, la iglesia te quiero ir a vos, yo voy a hablar 3 pláticas, ¿verdad? El otro solo una. Y Mario, pues es buen expositor y todo, y el tema era los hijos, ¿verdad? Entonces, en Salvador hay mucho calor, ¿verdad? Y aquel Mario sudaba y todo, pero dio una buena plática, dio una buena enseñanza. Hasta tiempo después me dice, yo no sudé de calor, yo sudé de que vos estabas ahí. Así que a veces el deseo de establecer la autoridad de los otros hermanos me llevaba un poquito a eso. Pero aquí viene un punto importante. Yo seguía delegando autoridad, que vos te vas a encargar de esto, vos de esto y de esto, pero cuando no lo hacían y ya se estaba llegando el tiempo de la situación, yo llegaba y arreglaba el asunto. ¿Y cuál era mi pensamiento? A salvar el proyecto, ¿verdad? No, todo eso. Pero entonces llegó a visitarnos otro hermano y ¿cómo te va? Yo le digo, pues mira, me está costando porque les estoy dando espacio a los hermanos y todo. Y ya delegaste autoridad, sí, ya les he delegado funciones y todo. Y si no la están haciendo, ¿qué haces? Voy y la arreglo. Ahí está. Ese es tu problema. Deja que fallen. Deja que fallen, porque si no, no van a aprender y no están sintiendo que tienen autoridad porque todos vos lo sacas adelante. Entonces, teníamos un desayuno de hombres una vez al mes y el restaurante al que íbamos no abría en la mañana, pero como éramos un grupo grande, para nosotros sí abría una vez al mes. Entonces yo siempre le preguntaba a vos ya llamaste al restaurante, ¿verdad? Y todo eso, ¿eh? Pero ya después de que hablé con esto, yo me mordía la lengua para no preguntar, ¿verdad? Y cabal, llegamos el sábado al restaurante cerrado. Fue la única vez que le falló a aquel, ¿verdad? La vergüenza y todo, de que todos ahí parados y no hay nada y todo. Pero al delegar la responsabilidad, también a la autoridad también hay que dar la responsabilidad. Y eso fue lo que aprendí. Entonces uno quería que los demás llegaran a tal grado que, por ejemplo, me invitaron a España, no conozco España, y me invitaron a España. Pero el lugar al que me estaban invitando y el tema y todo, yo tenía otras cosas que hacer. Pude haber arreglado que alguien las hiciera y oírme, pero pensé que había una persona que tal vez que encajaría mejor que yo y les dije a los de España, miren, no puedo ir, pero les recomiendo que, ¿verdad? Y entonces así se fue otro. Y eventualmente él llegó a ser uno de los líderes, ¿verdad? De todo eso. Así que el enfoque debe ser el reino de Dios. El enfoque debe de ser lo que contribuya para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia y del plan de Dios aquí en la tierra. Y como el rol de gobernante en el Señor es para el beneficio del que está abajo, ¿verdad? El gobernante tiene autoridad, pero para sacar el mayor potencial del que está abajo. Eso lo aprendimos entonces. Después, la actitud a la que se llega es a la de Filipenses 2, versículos del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Todo el mérito es para él, toda la honra es para él. Él es el único que hizo lo que se tenía que hacer para pagar por nuestro pecado, para restaurar la comunión con Dios. Y nadie va a igualar nunca. Nadie. Eso sí es algo por lo cual él permanece siendo cabeza.
¿Por qué? Porque nunca ninguno de nosotros va a llegar a la estatura, a ese nivel que él llegó. Vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, pero no de la entrega que él manifestó. Entonces, este principio creo que es uno de los más difíciles, por la sencilla razón de que como Dios nos crió para gobernar a todos nosotros, presentimos estar bajo autoridad, ¿verdad? Nuestra naturaleza, la imagen de Dios en nosotros es la de gobernante. Haré al hombre a imagen y semejanza y señoré. Entonces eso de por sí no es bueno que sepamos que Dios nos creó para gobernar y Dios quiere que seamos gobernantes, pero el problema es que el enemigo distorsionó el concepto de gobierno y del señorear por enseñorearse. Ya no es el de interesarse en el desarrollo de los que están abajo, sino en interesarse en mantener el puesto. De ahí que, como todo principio bíblico, lo que se siembra se cosecha. El que no aprende a respetar la autoridad difícilmente va a cosechar que respeten su autoridad. Padres que son, que nos rinden cuentas, porque recordemos que nosotros como padres tenemos que rendir cuentas también. Primeramente a Cristo y en la iglesia, a los líderes de la iglesia. Pero los padres que quieren ser independientes, bueno, eso es lo que van a cosechar en los hijos, eventualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se siembra se cosecha. Tanto, y lo mismo con los hijos espirituales. Un pastor que no da oportunidad. Aquí en Guatemala conozco por lo menos 4 casos de división de iglesias y la culpa se la ha hecho al pastor. Porque se estaban levantando líderes jóvenes y no les daba la oportunidad, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, entonces, voy a llegar al versículo de 1 Corintios 12:26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Traduciendo esto a un dicho común, no sé cuántos lo hayan oído, no sé cuántos lo hayan oído, tal vez ustedes dos no, porque creo que la mayoría de edad ya lo hemos oído, aunque tal vez ya lo oyeron, pero el dicho dice, el que a tu hijo besa, tu boca endulza. Bueno, es lo mismo entonces en esto. Cuando uno realmente valora las cosas del reino y empiezan a alabar a uno de los que están que están en la congregación, es un gran gozo, ¿verdad? Saber que alguien de ese calibre o de ese potencial en desarrollo está ahí con uno, ¿verdad? Y uno se goza de la honra que recibe el otro, ¿verdad? Mientras que, insisto, si no se desarrolla ese corazón de siervo, entonces uno, por estarse cuidando la espalda, nunca se dedica a recibir más de Dios. Nunca recibe más luz de Dios. Yo me he sentido súper bendecido de haber aprendido este principio de trabajar en equipo. Y aunque cuando aprendí, como digo, era todo difícil con aquellos, porque les costaba, primero en ese aspecto de autoridad, sí les costó tomar la autoridad. Me respetaban mucho y creían una falta de honra el llegar, ¿verdad? A superarme tal vez en algunos aspectos. Pero cuando ya fuimos formando el verdadero equipo, fue bonito. Ya entonces, y la iglesia, hasta entonces la iglesia reconoció al consejo. Cuidaba yo cuando predicaba, ¿verdad? Aunque fuera algo que Dios me mostró a mí, digamos que el Señor me mostró, ¿verdad? Que ¿verdad? Que el siervo nunca será mayor que su Señor y todo. Pero si alguno del consejo en otra ocasión ya lo hubiera dicho, entonces decía, como nos dijo fulano, ¿verdad? No iba a la fuente o no dejé algo que yo sabía, sino que como dijo fulano. Entonces la iglesia empezó a darse cuenta que yo tomaba lo de ellos y lo compartía, que respetaba lo que el Señor les estaba dando a ellos y de esa manera se iba estableciendo. Llegamos finalmente a desarrollar el primer consejo de ancianos que tuvimos allá en Nueva Orleans. No conocimos ninguna otra iglesia que se moviera bajo consejo, ¿verdad? Pero solo nosotros y fue una cosa linda. Luego el venir acá también
pude poner esto en práctica. Como ya lo había aprendido, pude ponerlo en práctica. Y puedo contarles con toda transparencia que en el consejo de acá, cuando ya vine y fui partícipe del liderazgo, no había en mis hermanos la actitud de gozarse con el que se está levantando. Sí había aquello de querer mantener sacar así, aunque fuera con, ¿cómo se dice? Someramente, aunque fuera encubiertamente, pero el concepto de seniority, ¿verdad? De antigüedad, ¿verdad? Y entonces, cuando se abrió la segunda congregación aquí en Guatemala, y me llamaron aparte, ¿verdad? Los líderes y me dijeron, mira, vamos a abrir la iglesia de zona 7. Y se van a ir para allá. Y mencionó los otros 3 que iban a ir, para yo 4. Y me dice, pero mira, pero vos no vas a ser el anciano gobernante. ¿Por qué? Y pusieron con toda confianza al que menos equipado estaba de los 4, pero era el más antiguo. Entonces, eso no funciona. Esa clase de reconocimiento de antigüedad en el Señor no funciona. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Y si el Señor a través de Pablo lo está diciendo en la Biblia, pues aún uno tiene que valorar a los más jóvenes que el Señor está usando y respetarlos, ¿verdad? De esa manera. Entonces, cuando ya empecé yo a trabajar y a honrar aquí a la autoridad, eventualmente lo que se siembra se cosecha. Y empecé a ganar el favor de los hermanos y pues digo yo que después ya hasta reconocían mi don, me reconocían mi don. Finalmente en una reunión de ancianos me impusieron manos y me dieron el don, reconocieron el don de maestro. Y con el equipo, con Carlos Ramírez, que era en aquel entonces el apóstol acá, desarrollamos buena relación y él me decía, Carlos, mira, recuerdo, tengo bien claro que me dijo que él estaba invitado a una convención y que el tema era tiempos de refrigerio y que él iba a tener 4 pláticas en eso, ¿verdad? Y me dio el tiempo de refrigerio, me fui a la Biblia cuando habla de tiempos de refrigerio y le preparé 4 bosquejos, ¿verdad? Y él, desde luego, él era un apóstol, él tenía el don y la gracia de Dios, entonces le facilitaba el bosquejo que yo daba, pero a él le añadía la carne. Yo le ponía los huesos y él añadía la carne. Pero era un buen trabajo, porque él honraba el don que yo tenía y yo honraba el ministerio que él tenía. Entonces, este tema, este principio es sumamente importante. Permítame repetir entonces que en la actitud de los que cuando estamos bajo autoridad, respetemos a la autoridad. No miremos a la persona, miremos a la función que tiene. Aclaré ya y lo repito, no estoy diciendo que dejemos pasar por alto los pecados. Pecados no se dejan pasar por alto, ni nos comprometemos a hacer cosas que sean incorrectas. Pero lo que es secundario, cosas que nos gustaría que hablaran menos o que habláramos fuerte o cosas que son secundarias, esas las debemos de olvidar y honrarlo, darle la honra todas las veces que podamos. Y en cuando estamos en autoridad, reconocer algo de los que Dios está levantando y desear que levante a muchos más mejores que nosotros, que lleguen más lejos, porque lo que se está buscando es llegar a la meta, ¿verdad? Se está buscando, como digo, meter el gol. No importa quién lo mete, el equipo gana. Y ese es el concepto de este principio. Lo voy a dejar ahí para que si hay preguntas o comentarios, lo podamos responder. Chicos, si alguien tiene algo que decir. Para mientras, yo quiero poner también mi ejemplo. Desde que vino el Señor, bueno, todas las cosas se me hicieron más fáciles, pero mi background es militar, entonces tenía como norma no hacer ni dejar de hacer algo que comprometiera de alguna manera al oficial que estaba arriba o que tenía pues la autoridad, la función más alta. Una vez había una persona que no me simpatizaba mucho por su forma de actuar. No tenía una función arriba de mí. Me dijeron a mí, él es tu superior. No, le dije, solamente tiene más rango que yo.
Pero en todo caso, cuando era mi actuar, en todo momento, a pesar de que a veces no estoy de acuerdo, dejo ver mi punto de vista porque tiene que hacerse ver. Por ejemplo, si mi jefe decía alguna cosa, pues vamos a ir por allá. Yo recomiendo que mejor estudiemos bien la forma de hacerlo por el otro lado, porque creo que es la mejor opción. Pero él decía, no, vamos a hacerlo como yo estoy diciendo. Entonces decía muy bien y trataba de poner todo lo que estaba de mi alcance, de mi mano, para hacer que esa decisión, aunque yo pensaba que era incorrecta, tuviera el éxito, tuviera algún éxito. No más, no contradecía, ni decía ese es un tonto o alguna cosa así, porque no hizo lo que yo pensaba. Entendí perfectamente cuál era el gobierno y cuál era la función. Y en todo momento en que yo estuve sujeto de esa manera, Dios me bendijo siempre. Dios me dio por aprobado, pienso yo, porque las cosas se dieron de formas especiales y aprendí a ser el líder en la posición en la que estaba. ¿Alguien más? Sí, Shanita, dime. No. Yo quisiera aportar algo, si se puede. Buenas noches, hermanos. Perdón que me conecté un poquito tarde. Pero sí un aspecto que Carlitos mencionó que a mí me parece esencial es el hecho de que él dice que tenemos que tratar de que los demás también se superen y si es posible que nos sobrepasen. Porque uno de los grandes problemas que las iglesias han tenido y tienen es el hecho de la sucesión. En las empresas sí sucede que el gerente general trata de equipar gente para que ocupe puestos en caso de que él falte, porque la visión de la empresa está muy clara y saben que una vez ellos no están, alguien tiene que tomar la estafeta. Pero muchas veces en los liderazgos tradicionales eso no se da por, como decía Carlitos, por las envidias. Si una persona empieza a sobresalir y la gente, porque tiene más carisma, la gente empieza a verlo a él, puede dar problema de crear celos. Y eso no debería ser así porque seguimos, aunque una persona desarrolle un don que atrape la atención de los demás, esa persona debe tener claro que él no es el traidito de la película, sino es parte de un equipo y que el don está al servicio del equipo y además que tiene que equipar a otros para que tomen el lugar, para que aunque él ya no esté, la visión continúe, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo, equipar a 12 personas para que esas 12 personas tomaran su lugar cuando él ya no estuviera. Y fue un éxito total, porque en realidad el Evangelio se ha extendido por todo el mundo y sus enseñanzas pues están siendo recuperadas para que se cumpla el propósito para el cual comisionó a los discípulos, ¿verdad? Muy bonito mensaje. Gracias. Ok, chicos, ¿alguien más? Dime, Wendy, ya te vi. Muy bien, entonces, amados hermanos, es una plática especial, algo que debemos de tomar en cuenta, porque saben que en la medida que nosotros nos ajustemos a la voluntad de Dios, las cosas van a ser mucho mejores para nosotros. Pueden decirnos de todo y todo, pero la verdad es que la que necesitamos que nos apruebe es Dios. Es mejor su aprobación, porque la aprobación viene con bendición, que solo la bendición que les cae a todos. Entonces, pensemos y reflexionemos en lo que acabamos de oír, para que sea de beneficio de nosotros y busquemos la forma. Es como el idioma inglés. Una de las formas como he aprendido palabras nuevas en inglés es viendo cómo se pronuncian, dónde se aplican y no esperar el tiempo para de alguna manera usarlas en alguna oración. Igual nosotros, oyendo la palabra de Dios,
no esperemos el momento, no hagamos tardío el momento para aplicar. ¿Ven? Muy bien, entonces estuvieron muy calladitos, pero bueno, está bien, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Estaba viendo ahí la foto de Darío y como se llama, hemos estado recibiendo noticias de vos, Darío, y espero que estés oyendo, no te miro ahí, solo los miro ahí súper chileros en la foto, pero de veras nos hemos gozado de ver cómo el Señor ha puesto su mano misericordiosa sobre vos y que vayas saliendo delante de esta operación. Igualmente, hermanos, creo que los hermanitos, vamos a ver, y parece que ustedes también andaban un poquito resfriados. Esperamos que estén siempre chileros ya dentro de poco, aunque se les mira bastante bien. Están guapos. Muy bien, entonces. Muchas gracias. Dale espacio. Lo separé. Pero Darío quería hablar, oigámoslo porque él tiene el problema de voz. Darío, te oímos. Sí, quería, pero no me dejó Edwin. Hola, gracias Edwin, sí, muy amable. Agradezco a todos pues el tiempo que se han tomado y gracias a Dios pues ya voy en muy buena recuperación y estamos contentos por eso. Muchas gracias. Amén. Amén. Qué bueno verte. Dios te bendiga, Darío, y gracias a Dios por tu vida, man. Bendiciones, Darío. Bendiciones. Todos te estamos hablando por ti. Gracias, Arturo. Gracias a cada uno. Un abrazo congregacional para vos. Amén, sí. Muy bien. Amado Dios, qué bueno, Padre Celestial, es reunirnos para darte gloria a ti, amado Señor, para poner en nuestro corazón tus dichos, porque de verdad queremos hacerlo, no ser solamente una mera religión, Señor, sino ser siervos tuyos en todo para obtener esa aprobación, Padre Celestial, que viene de ti. Te bendecimos por cada uno de nosotros, por cada una de las familias representadas en este lugar. Y te damos la gloria a ti, Señor poderoso, por nuestros hermanos que están sanando de sus afecciones, Señor, físicas. Y te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que guarde nuestro corazón para que nosotros podamos estar siempre firmes en ti, Padre Santo. Para que el que esté firme, Señor, mire que no cae. En el nombre de Cristo glorificamos tu nombre, Señor. Esta congregación alaba tu nombre y te glorifica, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos. Entonces, es tiempo de glorificar al Señor haciendo coinonía entre grupos. Solo carita das, Edwin. Porque sabes que no puede estar aquí, ¿verdad? Ya los veo. Recording stop. Quien lo haya comenzado, apáguelo. Joel. El recording, por favor, estopialo.